Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Evangelina Rubio, colaboradora en el Ministerio Pastoral de la Iglesia Vida Abundante en Alcobendas, junto a su esposo, pastora en Alcobendas desde 2016, diplomada en Magisterio Bilingüe. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Epafras. Lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4, versículos del 12 al 13. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros a Evangelina Rubio Martínez, que cuando ha dicho sus apellidos pensaba que iba a hablar con un familiar, porque mi madre es prácticamente igual en apellidos, pero al revés, Así Martínez es. Rubio. Por lo tanto, algo bueno tiene que tener esta mujer Algo en nuestro árbol genealógico. por las venas, por su sangre. Pues bienvenida, Evangelina, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Fran. Un Y hoy placer. tenemos un personaje que creo que tenemos mucho que decir al respecto sobre este hombre, llamado Epafras. Así es. ¿Qué nos puedes Así decir es. sobre este hombre? Bueno, la verdad que cuando hablábamos de él un poquito antes, me sorprendió porque es verdad que yo conocía el nombre nada más, pero Sí. no había buscado información sobre él, no sabía mucho bien sobre él y la verdad que sé o aprendí que viene de un nombre largo, Epafrodito. 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 La verdad que aquellos que quieran buscar un nombre para su hijo, también ahí tienen uno. Bueno, ¿sabes cuál es el significado, no, de Epafrodito? Creo que apetecible. Apetecible, ¿no? simpático. Simpático. Por lo tanto, no sé si el nombre es simpático como tal, pero el significado sí lo es. Apetecible, verdad. simpático. Es verdad, una persona amable, Amable, se puede decir. eso Así que es es. muy buen nombre para ponerle a un hijo. Y nada, la verdad que aprendí que Epafras, no se sabe mucho de él en la Biblia porque la verdad que no aparece su nombre muchas veces, Sí. pero sí como 2 o 3 los menciona Pablo, especialmente en sus cartas Sí. a los colosenses y no sé qué más. Hombre, también Pablo habla en la carta a Filemón acerca de Epafras, y algo que has dicho acerca del significado. Epafrodito es el nombre que tenía Epafras. Epafras era como la contracción. Para que los que nos están viendo lo entiendan, mi nombre es Francisco, pero todo el mundo me conoce por Fran. Como el mío, Evangelina, y me llaman Evi. Eso es, pues Pablo tenía tanta confianza con Epafras, que en este caso era Epafrodito, pero sin embargo lo llamaba Epafras. Y algo Cariñosamente. que no deberemos de olvidar en esto es que
Hay otro Epafrodito en la Biblia, que a ese, sin embargo, sí le llama a Pablo como Epafrodito, que era Epafrodito de Filipos. En Filipenses, capítulo 4, versículo 18, en ese texto bíblico que podemos ver en pantalla, vamos a poder darnos cuenta de que ese Epafrodito de Filipos era quien llevaba presentes, ayuda, sostén, alimento al apóstol Pablo cuando estaba preso en la prisión de Roma. Y en este caso, Epafras, es decir, es de Epafras de Colosas. Es decir, que era un hombre oriundo de ese lugar. ¿Y qué característica tenía este hombre, de lo que has podido leer? Sí, justamente eso, que vivía en el área de Colosas, que es una ciudad muy cerca de la Odisea, y otra ciudad con H, que no me acuerdo. Hierápolis. Esa. Todas estas así... Sí. Eran bien Asia, de la Mesopotamia. Eso, eran del Asia Menor. Del Asia Menor. Lo que actualmente es el sudeste de Turquía. Muy bien, eso es verdad. Lo aprendí porque es verdad que la Biblia nos habla de ciertos lugares que hoy en día tienen su correspondencia, ¿no? Claro. Pero no nos ubicamos. Y sí, la iglesia de los colosenses estaba en el Asia Menor, lo que ahora sería Turquía. Así que si han visitado Turquía, allí es la cuna de donde estuvieron estos hermanos cristianos. Muy bien. Y pues nada, él, oriundo de Colosas, aparentemente lo que se sabe es que pudo haber sido discípulo de Pablo, ¿no? Y que puede haber sido también el fundador de la iglesia, donde había un grupo de hermanos allí, que no eran tanto judíos, sino más bien gentiles, y que podría haber sido lo que hoy corresponde a un pastor, ¿no? En esa iglesia. Así que... Algo que me llama la atención de Epafras es algo que Pablo menciona dentro de sus características, y es que es un hombre de oración. Y no una oración cualquiera, sino oración de intercesión. Es decir, era una persona que se ponía a la brecha. Es decir, se ponía siempre a disposición delante de Dios por otras personas que podían estar pasando por necesidad. Eso nos habla de un hombre comprometido, no solamente en la causa misionera con el apóstol Pablo, sino también en su vida espiritual. Y eso, sin embargo, lo podía compaginar perfectamente, ser un hombre de oración, de intercesión, junto con esos viajes que tenía que hacer por toda esa cuenca del Asia Menor que hemos mencionado, que eran Hierápolis, la Odisea y también la propia Colosas, que es de donde él formaba parte. Así es. Pues me gustaría también hablar algo acerca de Epafras, y es como un alentador, porque Pablo cuando lo menciona en Colosenses dice que este hombre, y cito literalmente lo que dice Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13, dice, para que estén firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Es decir, este hombre, su trabajo era que pudieran los creyentes de Colosas estar firmes, completos, y además también dice para que estén perfectos, es decir, que sean personas con una santidad contrastada. Y este hombre era capaz de conseguir eso en medio de este pueblo que estaban haciendo en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas. Y a mí me llama mucho la atención eso también como ejemplo, ¿no? De vida. Porque una persona que hace honor a su nombre, ¿no? Amable, apetecible, alentador, ¿no? Oraba por sus hermanos de esa manera. Sí. ¿No? Muchas veces oramos y pedimos cosas materiales, quizás. Darle un trabajo, darle permiso de residencia. Que está bien, no quita tampoco que uno lo del ore. COVID. Exacto, que no oremos por eso. Sí. Pero su preocupación era para que los hermanos crecieran en el conocimiento de Dios, ¿no? Y qué lindo también que Pablo, cuando también lo menciona ahí en Colosenses, capítulo 1, no me acuerdo el versículo, pero creo que él le llama como su compañero amado. Sí, es verdad, ¿no? amado consiervo. Ministro del Señor. Entonces, que alguien opine eso de un hermano en Cristo también habla mucho, ¿no? Sí. De la persona. Es decir, que era una persona con solicitud, es decir, una persona dispuesta. Muy bien, pues Evangelina, nos gustaría saber algo acerca del contexto. ¿Qué nos puedes decir acerca del contexto de Epafras? De Epafras. Pues así como vivía en ese pueblo, ¿no? En Colosas, ya hemos mencionado que la mayoría de las personas eran gentiles. También sabemos que él fue como el informante, ¿no? De Pablo, el que le llevaba a veces la situación de lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento, el grupo de hermanos cristianos ahí.
Y de ahí viene también la preocupación de Pablo por escribirle, ¿no? Y alentarle a los colosenses. Qué importante es esto para una persona que está al frente de un lugar, de un ministerio. Rendir cuentas. Es decir, parece algo que cuando uno rinde cuentas da la sensación como si estuviera viviendo bajo la supervisión. Y yo creo que todos vivimos supeditados, pero a la obra del Espíritu Santo. Y Epafras era un hombre que buscaba en Pablo apoyo, enseñanza, necesitaba consejo. Era un hombre que buscaba el rostro del Señor para conducir la iglesia de la mejor manera posible. Así es. Y rendir cuentas es bíblico, no es algo que nosotros debamos de saltarnos la torera o pensar que como somos nosotros los que estamos al frente de ese ministerio no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Este hombre podemos darnos cuenta de que era un hombre que rendía cuentas y además no solamente las rendía, sino que sufrió las consecuencias de vivir en el Evangelio, porque también dice Filemón, que antes lo has mencionado. Exacto, compañero de prisiones, ¿no? Compañero de prisiones, eso significa que este hombre supo lo que es vivir el Evangelio de una manera que no era plena. Que venían de la Warner. No, de la Warner nada. Sí. Estaban en prisión y desde prisión su preocupación era que los hermanos no dejaran de crecer, ¿no? Sí. Hay algo que he descubierto en el contexto y Colosa era conocida como una de las grandes principales ciudades de la ruta comercial del Imperio Romano. Por una tela llamada, fíjate, te lo leo para que lo sepas. Colosinum se llamaba. Era una hermosa tela de color rojo oscuro y que se fabricaba en Colosa y era exportada a los diferentes lugares del imperio. Entonces Colosa era un lugar estratégico para que un fluido de personas de manera continua y constante pudieran pasar por allí y pudieran recibir el testimonio del Evangelio. Y Epafras estaba haciendo pues ese salvoconducto de salvación para muchas personas que podían pasar de paso por esa ciudad, ¿verdad? Así es. Eso es algo muy interesante. Otra cosa que y podemos aparte con el riesgo que había de eso, de que te metieran en prisión como en el caso de ellos, ¿no? Porque no debemos de olvidar de que el Imperio Romano en los primeros 3 siglos perseguía, torturaba a la Iglesia de Cristo por cumplir con la Gran Comisión. Así es. Y dejó de crecer la Iglesia, por cierto, en el momento que dejó de ser perseguida para convertirse tristemente en perseguidora de los que no pensaban como ellos. Por lo tanto, aprendamos de la historia, porque si no estaremos condenados a volver a repetirla. En Éfeso hay algo muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos 1 y 10. Se nos dice en el versículo 10 que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y este versículo menciona cuando el apóstol Pablo está enseñando en la sinagoga, está enseñando a las personas acerca del Evangelio, y dice que todos los que estaban en Asia Menor, justamente la zona de Colosas, Hierápolis y la Odisea. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no se menciona aquí a Epafras, el mismo libro de Hechos de los Apóstoles se nos dice que allí había un grupo de personas que estaban siendo discipuladas por Pablo. Si sigues leyendo ese texto que he mencionado, podrás descubrir que primero estaban en una sinagoga enseñando, pero parece que en la sinagoga había dureza de corazón por parte de algunos de que se predicara de Cristo. Entonces tuvieron que irse a la escuela de uno llamado Tiranno. Es decir, y allí dice que durante 3 meses un grupo de 12 hombres estuvieron siendo discipulados. ¿Qué quiere decir con todo esto? No se menciona el nombre de Epafras aquí, ni tampoco de los otros 11 que podía estar siendo discipulados por el apóstol Pablo. Sin embargo, lo que podemos darnos cuenta es que hubo un discipulado previo antes de que Epafras desarrollara su ministerio pastoral. Exactamente, aunque Pablo no fuera, digamos, el que fundó quizás esa iglesia, pero sí de alguna manera lo hizo con los discípulos. Claro. Y de ahí ya surgió, ¿no?, Epafras y con todo su encanto, ¿no? Claro. Y el aliento y todo lo que involucra su personalidad, ¿no? Eso es. E hizo el discipulado e hizo que Colosas creciera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues dinos, ¿qué requisitos tenía este hombre? Y era justamente lo que habíamos más o menos dicho, ¿no? Alentador, no se avergonzaba del Evangelio, sí, ¿no? Perseverante, ¿no? Y una persona, como tú decías, que oraba, ¿no? Oraba mucho y perseverante en eso. Y era una oración de intercesión. Es decir, quiero destacar esto porque a veces pensamos que nuestras oraciones tienen que estar centradas en nosotros o en aquellos que están cercano a nosotros, ¿no? Buscando siempre esa bendición material. Sin embargo, la oración de este hombre iba en una oración de santidad, perfección, búsqueda de la presencia del Señor. Yo creo que
si nos juntáramos a orar muchas veces los creyentes y escucháramos nuestras oraciones, no nos limitáramos solamente a decir amén y gloria a Dios, sino a escuchar lo que decimos, nos daríamos cuenta de qué clase de oraciones estamos elevando ante el trono de Dios, ¿verdad? Y una oración intencional. Eso, ¿no? Es. Qué importante es esto, oraciones intencionales. Que no es, bueno, ora por mí, vale. Lo voy a tener en cuenta, que se mejore del COVID. No, que está bien, como decíamos antes, no pasa nada, sí. Que oremos también por eso, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Sí. Pero qué importante eso, y Pablo en otras cartas también lo menciona, ¿no? Que sean llenos del conocimiento, de la verdad, de la voluntad del Señor, y sabemos que si pedimos de acuerdo a su voluntad, el Señor nos oye. Así que poner más en práctica eso, ¿no? Fíjate hasta qué punto llega esta situación, haciendo un pequeño paréntesis, que cuando tú le pides a alguien, bueno, ¿por qué quieres que oremos por ti? Los motivos de oración del 99,9% de la gente que te pide orar es familia, matrimonio, trabajo, papeles, salud, ahora en estos tiempos de pandemia. Pero no escuchas a las creyentes decir, ora para que crezca conforme a la voluntad del Señor. O ora para que pueda crecer en santidad, ¿verdad? Menguar yo para que crezca Cristo en mí. Y si alguien te dice eso, hay veces que a lo mejor te puedes dejar hasta un poquito como diciendo, wow, ¿qué pasó? Ese 0,1%, ¿verdad? Epafras, no hacía falta ni que le pidieran ese tipo de oración. Él oraba en esa dirección para el pueblo de Dios. ¿Estamos haciéndolo nosotros también? Así es. ¿Tendría defectos este hombre o alguna limitación? Y yo me supongo que sí, ¿no? Y aparte todos tenemos defectos, pero es verdad que, como tú decías antes, en la época donde él vivía, no había medios de transporte como tenemos ahora, no habían medios de comunicación como teníamos ahora, y si había algún problema en la iglesia, él tenía que viajar hacia donde estaba su amigo Pablo, ¿no? Su hermano Pablo, para poder pedir un consejo. Un consiervo. Exacto, y hasta compartir la prisión, ¿no? Llegar a compartir la prisión, así que limitaciones yo creo que en aquella época, inclusive yo creo que hasta más que nosotros, ¿no? Sí, incluso, claro, solamente en transporte ya es una gran limitación. Tú imagínate, estamos diciendo por un lado que, según la información que nos da Pablo, es un hombre de oración. Eso requiere tiempo. Una persona que es de oración no es una persona de 5 minutos de oración. No es una persona que su vida es una oración continua. Sin embargo, siendo un hombre de oración, como lo era Epafras, se movía por Hierápolis, Laodicea, Colosas, y no había un vehículo, entiéndase un coche de 4 ruedas, es decir, un burrito, un burrito o la línea 2, 1, 2, las dos piernas, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es decir, que es una cosa que nos damos, lo leemos así y parece que no es cualquier cosa, pero estamos hablando de que había personas que recorrían kilómetros, sea en un barco, o sea caminando, o sea en un camello, o sea en un burrito, y lo hacían para extender el reino de Dios. Así es. Hoy tenemos la bendición, yo digo, ¿no? De la tecnología también para mandarnos un mensaje y llega al instante, ¿no? Sí. Por alguna necesidad o lo que sea, ¿no? Pero ellos quizás tardaban días en llegar a su consiervo amado, ¿no? Para poder decir, necesito que me apoyen. Has hablado algo muy importante antes de grabar el programa. Has dicho, he leído en algún comentario bíblico acerca de que Epafras fundó la iglesia de Colosas, y uno de los problemas que pudo tener la iglesia era el tema de las herejías, ¿no? Para los que no están escuchando, ¿qué es una herejía? A mí me lo enseñaron así en el seminario y me quedé con la enseñanza y de las cosas buenas que aprendí en el seminario. Es decir, una herejía es una verdad que la inflamos tanto, que al final empieza a tapar otras verdades, ¿verdad? Exacto. Entonces, en esta iglesia, como en muchas otras iglesias que crecieron en número como consecuencia de la extensión del reino de Dios, surgieron herejías, verdades que se inflaban tanto que empezaban a tapar otras verdades o incluso a despreciar otras verdades que también estaban parte del Evangelio. Así es, aparentemente habían... Antes que se conociera el Evangelio estaban los gentiles, ¿no? Que no tenían una ley como lo tenían los judíos. Eso es. Y ellos escuchaban mucho a dioses griegos, ¿no? Eran politeístas. Entonces habían muchas filosofías. Entonces es como que como siempre, ¿no? Satanás tampoco quiere que crezcamos, justamente en el conocimiento de Dios. Entonces empezaban a mezclar aparentemente verdades de Cristo que se habían vivido junto con
estas filosofías, ¿no? Claro. griegas, que medias verdades Sí. parecían bonitas a los oídos, pero engañaban a muchos o empezaban a entrelazar y era como Jesús uno más. Sí. Y claro, no. O sea, lo que en Colosas o los colosenses estaban aprendiendo a través de Epafras era justamente que la verdad era Cristo. Eso ¿no? eso es. Y que no había otro que podía ser intercesor. Has dicho antes, Como él. Epafras era una persona que alentaba, animaba a las personas. Y la pregunta que hoy nos hacemos y os hacemos a vosotros, ¿y quién alienta al alentador? Era una persona que intercedía por otros, por los creyentes, para el crecimiento. ¿Y quién ora por el intercesor? Es decir, parece que es algo muy rudimentario, vamos a decirlo de esa manera, pero ¿te has planteado alguna vez que a la persona con la que tienes confianza y le pides oración, y le pides apoyo, le pides aliento, quién le apoya, quién ora por esa persona, quién intercede por esa persona? Porque lo que nos dice la Biblia es que oremos los unos por los otros. Eso es algo muy importante. Quiero preguntarte, ¿cuál sería el propósito de la misión de Epafras? Yo creo que en su corazón era simplemente predicar el Evangelio y servir al Señor. O sea, el propósito era que la gente creciera en Él y era lo que Él predicaba y lo que Él oraba. Sí, ¿no? sí. Hay una gran diferencia entre lo que acabas de decir con pensar que servir al Señor es simplemente subirse a un púlpito, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas iglesias en el Nuevo Testamento tenían púlpito? Yo creo que lo que hoy conocemos como iglesia, en el Nuevo Testamento era una realidad totalmente distinta. Una casa. Era una casa, un lugar donde necesitaban a una mesa, necesitaban en un lugar espacioso y podían reunirse. Así es. Me gustaría compartir y poder también reflexionar contigo para ir concluyendo la entrevista de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos podido extraer. ¿Qué enseñanzas prácticas puedes sacar tú para aplicarlas a nuestro diario vivir? Diario vivir. Bueno, como mencionamos antes, el ejemplo ese de cambiar un poco mi oración, ¿no? De poder alentar a mi hermano y orar por él para que Cristo crezca en esa persona, ¿no? Sí. Sea cual sea. Otra, agradecer a Dios por todos los medios que tenemos. Eso también es verdad. Por la bendición de no tener esos obstáculos que quizás Epafras y Pablo tenían en su momento. Sí. Y que nuestra persecución no es una prisión. Así que mientras tengamos libertad, que podamos seguir predicando del Señor. Claro. Y poder ser como Él, que alguien, un hermano, ya me emociona, pero que un hermano en Cristo diga que yo soy una persona para Él, de ánimo o de aliento, también es muy alentador para cualquiera, ¿no? Cualquiera que está ahí en la brecha. En Cristo. La oración perseverante, qué importante es en los tiempos que corren. Y es verdad, podemos añadir muchas cosas a lo que Evangelina nos acaba de decir, pero qué importante es poder nosotros comprender de que somos todos parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Y que Epafras, un colaborador del apóstol Pablo, instruido por el apóstol Pablo, como hemos podido leer en Hechos de los Apóstoles, un hombre que lo dio todo por causa del Evangelio y que fue capaz de sufrir cárceles por causa del Evangelio. Yo resumiría todo en supo pagar el precio. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por el Evangelio? Porque yo escucho muchos creyentes, yo daría mi vida por Cristo. A mí me cuesta trabajo decir eso porque no me he encontrado en esa situación. Yo cuando venga el tiempo de la persecución no me voy a avergonzar del nombre de Cristo. Me suena eso tan petrino, entiéndase a ese apóstol, ¿verdad? Que Jesús, aunque todos te dejaren, yo nunca te abandonaré. Y el Señor pues le tuvo que decir, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y podríamos estar así toda la tarde, pero bueno, el tiempo ha concluido. Gracias, Evangelina, por tu honestidad, por tu sencillez y también por tus sentimientos de poderte ver reflejada en un personaje que se conoce poco en la Biblia de Epafras, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros. Pues un saludo para Lucas, para Sofía y también para tu esposo Germán, que lo amamos mucho, a toda la familia y a la iglesia de Alcobendas, Comunidad Vida Abundante. Que el Señor os bendiga mucho. Muchas y un gracias a ti y gracias por el placer de haber podido estar aquí en este programa. Amén.
Epafras, un modelo de la vida cristiana. Y no solamente en cuanto a su trabajo, sino en cuanto a su amor y fe hacia los demás y hacia el Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Epafras, porque con su oración intercesora consiguió establecer la Iglesia de Cristo en Colosas, una de las mayores ciudades de la ruta del Imperio Romano en cuanto al comercio. Epafras, con su oración intercesora, ponía frente a las artimañas del diablo y además contribuía a la extensión del reino de Dios en Hierápolis y también en la Odisea. Epafras oraba no para cualquier cosa, oraba siempre para que los creyentes fueran firmes en cuanto a la voluntad de Dios, perfectos, entiéndase, con santidad, y completos para cumplir con todo el propósito que Dios quería hacer en la vida de la iglesia de Colosas. Hoy también necesitamos muchos Epafras, valientes, alentadores, intercesores, que extiendan las estacas de la iglesia del Señor por toda la faz de la tierra. Tú también puedes ser Epafras. Me he pasado 2 minutos. Ya corté. Las manos no salen. Y también perfectos, entiéndase, santos delante del Señor. Necesitamos en nuestros días gente como Epafras, que pueda alentar. Corta porque he dicho Epafras y es Epafras. Bajo la dirección del apóstol Pablo y bajo la supedición. Fuera. Hoy estoy con las palabras que me las como.